En este video vamos a hacer un tema de debate de un tema un poco delicado como lo es el aborto. Vamos a darle un enfoque de salud pública a este tema, por lo que muchos abortistas sugieren es un problema de salud pública. Para empezar vamos a ver lo que es salud pública para ver si más o menos acertamos con los conceptos. La salud pública es una disciplina que se encarga de la protección y mejora de la salud de toda la población humana. Ese es el objetivo. Mejorar la salud, así como el control y erradicación de las enfermedades. Muy bien. Esta es una rama multidisciplinaria, una disciplina multidisciplinaria que utiliza el conocimiento de otras ramas como lo es las ciencias biológicas, las ciencias conductuales, las ciencias sanitarias y las ciencias sociales, obviamente, porque al final la salud pública busca el sustento de la sociedad. ¿Cómo podemos asociar el aborto con la salud pública? Primero, yo tengo dos puntos en contra que no pueden darse como un problema de salud pública, ya que, como bien vimos en el concepto, la salud pública, de salud pública, erradicación de enfermedades. Para empezar, el aborto no es una enfermedad. Ese es el punto número uno. El segundo punto, no puede ser algo de objeto de índole de salud pública cuando dos pacientes entran a quirófano, una salga viva y la otra pues prácticamente salga una bolsa de desechos biológicos, y aún así pues el aborto se hace igual, y dicen que debemos de legalizarlo para que así la persona que lo vaya a hacer pues lo haga en unas buenas condiciones, tanto tecnológicas como clínicas, que tengan una buena infraestructura y mayor albergadura, para que así evitar muertes de madres gestantes. Pues en este caso, si con ese mismo concepto de que la ciencia dice de que la vida humana aparece desde el momento de la concepción, e incluso en la propia declaración de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, incluso del niño no nacido, dice que el niño, por razón de su inmadurez física y mental, necesita protección y cuidado especial, incluyendo una apropiada protección legal tanto antes como después del nacimiento. Declaración de los Derechos del Niño y la propia también Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todos los miembros de la familia humana se basan en un concepto de libertad, justicia y paz en el mundo. En este caso, el hacer legal el aborto, no vemos algo de ninguno de estos valores: libertad de la madre, pero del producto, del feto, no. Justicia, no hay ninguna justicia para la vida de ese niño. Y paz, no creo que haya paz al terminar la vida. Si con esto vamos, ya que el aborto es prácticamente la interrupción abrupta del embarazo, ya sea natural o no natural, dejámoslo en esas dos ramas, al hacerlo en un proceso mecánico como lo es el quirúrgico, lo que hacemos es prácticamente acabar con la vida del ser humano, del bebé gestante. Decimos interrupción abrupta del embarazo para que se oiga bonito, pero la realidad es que acabamos con la vida de un ser humano. Lo que atraviesa el aborto en sí es un problema de carácter social que va a terminar en el aborto. La violencia intrafamiliar, las agresiones en sí intrafamiliares, todo lo que es el desprecio a la mujer y la violencia hacia la mujer son cosas que van muy relacionadas hacia
el por qué alguien aborta. Algo que se sabe es que el seno de toda sociedad es la familia. En este caso, el concepto se ve alterado, ya que basado en esos puntos, ¿por qué no hacemos legal el robo o el homicidio? Porque al final es una política que debemos de corregir. No porque las cosas sean legales significa que sean correctas. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido muchas cosas que fueron legales, pero no significa que fueran ética y moralmente correctas. Lo que tiene que hacer el Estado es reforzar su control y política de seguridad para que así disminuyan todos los factores que influyen en el aborto. Y no solo en el aborto, en todos los ya mencionados, la violencia intrafamiliar, el menosprecio de la mujer, etcétera. No hay que legitimar el crimen del aborto. Para empezar, no hay seguridad para ninguno de los dos, tanto para la madre, pues mucho menos para el niño. Y hay que agregar que en toda operación quirúrgica hay riesgos y el aborto no es la excepción. Y de hecho el procedimiento del aborto es una de las operaciones más peligrosas y delicadas que hay, porque es una operación a ciegas en sí. Y en sí pueden ver videos de lo que es en realidad el aborto, de su procedimiento, porque aquí no vamos a entrar a profundidad en ese tanto. Y si nos vamos a las cifras donde el aborto es legal, podemos ver que en el comentario de que si hacemos legal el aborto, por ende disminuirán los abortos. Y eso es totalmente una mentira. Porque, por ejemplo, en 1973, donde en Estados Unidos se volvió legal el aborto, hubieron menos de 1000 abortos. Y en el 2016 podemos ver de que la cifra que llegó hasta el millón de abortos en Estados Unidos. En las cifras oficiales, cabe destacar que en el estado de California, que es uno de los estados de ese país más abortistas que hay, muchas veces hay una abolición real de las cifras, lamentablemente. Y otro caso, como por ejemplo España, donde también se volvió legal el aborto en 1985, hubieron 483 abortos. En el año 2010 llegaron a 240.000 abortos. En el año 2016 a 183.000. Al ver estos datos podemos ver que la campana del aborto ha ido subiendo conforme la legalización se vio dada. Obviamente, al hacerse un procedimiento legal, ocupará recursos del medio hospitalario. En este caso, en los países donde más van a sufrir este hecho es en los países en vías de desarrollo. Como vemos, prácticamente al requerir esto vas a ocupar medios quirúrgicos, antibióticos. Es muy limitado. Y si la legalización se da, eso hará que haya una mayor demanda en el lado de salud pública, en el lado de los hospitales públicos, para abastecer esa demanda que se está dando. Y en este caso, al haber más demanda, como ocurrió en la mayoría de los países donde se vio legalizado,
más mujeres con alguna consecuencia del aborto competirán por esos escasos recursos médicos, antibióticos, procesos quirúrgicos, etc. Muchos dicen, además, de que al ser un problema de salud pública, debemos enfocarnos en eso ya. Algo que no se toma tanta al momento de debate en salud pública es el hecho de que México ya entró en un problema de alerta epidemiológica por la primera enfermedad crónico-degenerativa no contagiosa a nivel mundial, como lo es la diabetes mellitus. Y eso sí es un problema de salud pública urgente, en el cual prácticamente los recursos de todos los hospitales públicos están yendo por ese problema tan grave como lo es. Y por ejemplo, las tres causas de muerte, al menos la estadística más reciente del 2013 de mortalidad en México, nos dice que son las enfermedades del corazón, incluida muertes por paro cardíaco, enfermedades isquémicas del corazón y diabetes mellitus. Prácticamente casi un tercio de las muertes, o casi llegando a los 2/5 de las muertes a nivel nacional en ese año, fueron por obesidad y sus complicaciones. Eso sí es un problema de salud pública que debemos de atender. Lo importante es que ya no mueran más niños. También uno de los puntos que dicen es que si es legal en los países del primer mundo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Que nosotros no legalicemos eso, que si está legalizado en otros países del mundo, nos pone en un retraso. Solo dos reflexiones muy rápidas. El hecho de que sea legal en otro país no quiere decir de que sea correcto. El segundo punto es que en países donde el primer mundo se vio desde hace muchos años legal el aborto, ya se están echando hacia atrás con esas políticas. En el actual gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque es objeto de otros debates, empezó a privar el aborto y empezó a quitar la financiación en todos los estados de Estados Unidos. Y estamos hablando de un país de primer mundo. Y por ejemplo en Francia ya se está dando un subsidio para que las mujeres puedan tener más de 2 hijos, porque solamente tienen uno. Y ya están empezando a tener un gran problema en los índices de natalidad en ese país de primer mundo. El punto es de que sí debemos de hacer algo en contra de esto, hacer algo al respecto, en vez de estarnos quejando de lo horrible que es esta situación, y que no es un asunto de elección personal, no del todo. Y pues a mí me incumbe si mi vecino es asesinado, y también me incumbe si el bebé de mi vecino es asesinado. Y por último, solo quiero acabar con un documento muy famoso y que prácticamente ha sido base de laborar médico desde hace más de 2500 años, por el padre de la medicina, como lo fue Hipócrates, el famoso juramento hipocrático. Y pues prácticamente voy a citar unas líneas de ese documento, que dice: en cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos
y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho menos que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Si los griegos hace más de 2500 años, estamos hablando, en promedio, vieron la vida sin todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, hoy científicos, dentro del seno del vientre materno, ¿por qué nosotros nos cegamos para creer que este es un problema de salud pública? Obviamente hay mujeres que mueren a causa del aborto, y no lo estoy negando, pero todo este proceso es consecuencia de todas las malas políticas que se han dado, del menosprecio a la vida, y de que en sí los gobiernos les es más fácil dar la pauta hacia el asesinato o el aborto que toda la instrucción de política de salud pública que podemos establecer, desde la prevención, desde utilizar los recursos para cubrir los diversos rubros de atención sanitaria, tanto para los niños y mujeres, en vez de legalizar el aborto o promover la agenda del control de la población. Hay que esforzarse para que las mujeres de los países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro, México, tengan acceso al mismo nivel de cuidado que los países desarrollados puedan dar, o dan más bien. Cabe destacar de que todas estas enfermedades que acabo de mencionar son índole de problemas de salud pública. Miles de muertos, cientos de miles de muertos al año por estos tres principales problemas. No porque sea legal en un país significa que sea correcto. No porque se dé en esos países significa que sea moral o éticamente correcto. Si solucionamos esos problemas de discriminación hacia la mujer, la toma de recursos se dé correctamente y hegemónicamente para toda la población, así como el control de la seguridad pública, no solo se podrá ver una mejor situación para aquellas mujeres que estén en esa situación, sino para la población en general. Es por eso que es un trabajo tanto de la sociedad, intentar ser correcta y éticamente correcta con la información que es, con la verdadera información que hay, y de los gobiernos para que pueda brindarle esa política y esa hegemonía y esa pronta virtud que pueda necesitar la sociedad en momentos así. No brindar el último recurso como es el aborto.